Imagina un motor que, en el banco de pruebas, parecía capaz de devolver la superioridad aérea a quien lo montara. Y ahora piensa que ese mismo motor tuvo que pelear contra fábricas bombardeadas, aleaciones escasas y prisa por sacar unidades. Quédate. En los próximos minutos vamos a seguir la vida completa del Junkers Jumo 213, desde su brillante diseño hasta las limitaciones reales que le impidieron ser la solución definitiva. Y vas a entender por qué la diferencia entre funciona en pruebas y funciona en guerra no es pequeña. Es todo el juego. El Jumo 213 nació para resolver un problema técnico concreto y urgente: mantener potencia útil a gran altura sin convertir un caza en un aparato pesado y difícil de pilotar. La solución de Junkers fue elegante y compleja a la vez. Adoptaron un bloque en B invertido que facilitaba la instalación en morros estrechos. Montaron inyección directa para controlar mezcla y respuesta en régimen. Y diseñaron un compresor de 2 etapas con enfriador intermedio para conservar la presión de admisión cuando el avión subía a cotas donde otros motores ya habían perdido empuje. En resumen, el 213 prometía aceleración en ascenso, techo operativo superior y una respuesta que, en combate, podía marcar la diferencia entre escapar o ser alcanzado. En las curvas del dinamómetro brillaba como pocos. Pero un diseño no es un avión, y un banco de pruebas no es un aeródromo a 100 kilómetros del frente. Aquí surge la primera tensión. Fabricar un compresor de 2 etapas, piezas de intercambio térmico y cámaras de combustión con tolerancias finas exige cadenas de suministro, aceros y procesos térmicos de alta calidad. En 1943 y 1944, Alemania estaba bajo presión. Plantas que eran objetivo, transporte interrumpido, escasez de níquel y otros metales que aguantan temperatura. La consecuencia fue que la reproducción del motor al ritmo y calidad necesarios encontró cuellos de botella. Algunas series alcanzaban las prestaciones prometidas, otras exigían rectificaciones y sustituciones tempranas. Esa variabilidad marcó la diferencia entre un ejemplar que rendía, como en el banco, y otro que consumía inspecciones y horas de taller. Mientras piensas en la industria, no pierdas de vista la otra cara, la plataforma que debía aprovechar el motor. El TA-152 y las variantes tardías del FW-190D fueron las máquinas diseñadas o adaptadas para exprimir las virtudes del 213. El TA-152, con su largo fuselaje y sus alas pensadas para altura, sacó partido de la capacidad de mantener presión a cota. El FW-190D, más familiar a las tripulaciones, ganó techo y mejor rendimiento en llegada. En misiones puntuales, esos aviones con Jumo 213 ofrecieron prestaciones que obligaron a reconocer su rendimiento. Pero aquí vuelve a aparecer la cuenta fría. ¿Cuántas unidades llegarían a tiempo y en estado óptimo para marcar una campaña? La respuesta corta es pocas y demasiado tarde. Entre tanto, la producción tardía y fragmentada del 213 abrió un problema operativo que se come cualquier ventaja técnica: disponibilidad. Un motor espectacular sirve de poco si solo lo montas en unas pocas máquinas, y esas máquinas pasan más tiempo en taller que volando. Los reportes de servicio de la época muestran que unidades equipadas con Jumo 213 necesitaron inspecciones más frecuentes en determinadas condiciones, y que la calidad del lote determinaría si un escuadrón alcanzaba un rendimiento estratégico real o no. Pilotos comentaron mejoras de rendimiento, mecánicos y mandos la frustración por la variabilidad de las entregas. Esa tensión entre asombro técnico y realidad operativa es central para entender el caso del 213. Otro aspecto clave que no suele explicarse con detalle es la diferencia entre prestaciones máximas y uso sostenible. En pruebas controladas, con piezas nuevas y condiciones ideales, el Jumo 213 podía entregar cifras que impresionaban. En campaña, la presencia de contaminantes, el estrés térmico repetido y las exigencias de mantenimiento acelerado reducían la ventana segura para explotar esos picos. Los ingenieros lograban una potencia extra con inyección o sobrepresión temporal, pero eso siempre viene con coste en vida de componentes.
La pregunta práctica es, ¿prefieres un pico impresionante o una potencia repetible, sortie tras sortie? En la guerra, la repetibilidad suele rendir más. Sin embargo, el 213 no fue un fracaso técnico absoluto. Cuando se fabricó y mantuvo con estándares adecuados, rindió de forma excepcional a las alturas para las que fue diseñado. Eso quedó demostrado en vuelos de prueba y en misiones puntuales donde los aparatos se comportaron por encima de su competencia. Además, la tecnología embarcada, dos etapas de compresión, intercoolers y sistemas de inyección más finos, dejó enseñanza técnica que los aliados estudiaron y adaptaron después del conflicto. Capturar y examinar ejemplares del Jumo 213 contribuyó a mejorar compresores, tratamientos térmicos y el diseño de instalaciones en posguerra. En ese sentido, el 213 fue escuela. No ganó la guerra por sí mismo, pero alimentó la experiencia que sería capital para la aviación futura. Hay que hablar también del factor humano, porque al final es determinante. Mecánicos tuvieron que aprender procedimientos nuevos. Pilotos recibieron indicaciones específicas para exprimir sin dañar el motor, y los mandos ajustaron tácticas esperando que cierta aviación de altura pudiera desempeñar un papel. Donde la formación y el apoyo logístico fueron buenos, los resultados se notaron. Donde faltaron, la promesa se desvaneció. Además, cada incidente de mantenimiento costaba horas de vuelo no voladas, y en algunos casos, vidas cuando los fallos ocurrían en vuelo. Esa presión humana fue otra pata que condicionó el impacto real del 213. Piensa por un momento en la línea completa: diseño, pruebas, producción, instalación, mantenimiento y empleo. El Jumo 213 fue brillante en los dos primeros peldaños, pero en los tres siguientes la guerra mostró sus limitaciones. La lección operativa es clara. Una mejora local en el diseño exige una cadena entera que la sostenga, y si la cadena falla, la mejora queda en anécdota. Ahora concretando un poco más para que puedas narrarlo con ejemplos prácticos. El 213 mejoró la respuesta en ascenso y el empuje a altura gracias a su compresor de dos etapas. Eso permitió, en situaciones de combate a gran cota, que algunos TA-152 y FW-190D tuvieran ventaja en interceptación o en encuentros de energía. Pero esa misma ventaja dependía de piezas fabricadas con tolerancias que a veces no se lograban en serie. En otras palabras, la capacidad de ganar una pelea en el aire dependía tanto de la hoja de especificaciones como de la factura de la pieza que llegaba al hangar. Cierro con una conclusión directa y práctica. El Junkers Jumo 213 fue una respuesta técnica adelantada a su tiempo, con soluciones que realmente funcionaban cuando todo encajaba. Sin embargo, la historia del motor no puede quedar reducida a su ingeniería. Su impacto fue limitado por el calendario y por la industria. Llegó tarde, en números insuficientes y con variaciones de calidad que impidieron su explotación masiva. Su legado, en cambio, sí perdura. Las lecciones técnicas que dejó ayudaron a la evolución de compresores, tratamientos y gestión de motores en la posguerra.